Bueno, me gustaría volver a leer el texto que Benja leyó, que dice: «Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma». Y en esta tarde me gustaría compartir con vosotros acerca del crecimiento de todo el que es nacido de nuevo. Por eso me pareció muy bien el texto que Benja, yo creo que fue el Señor, ¿no?, que lo escogió. Y bueno, y también la alabanza me gustó, siempre me gusta, ¿vale? Siempre me gusta. Me gustó porque creo que la mayoría de las alabanzas hablaban de un acto nuestro de reconocer quién es Dios o de rendirnos a Él, ¿no? Y eso está mostrando que es un acto de nuestra voluntad. Lo mismo que el texto que acabamos de leer, que Benja sintió de compartir, es un acto nuestro. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Es decir, está en nosotros el retroceder o el avanzar. No la salvación, que la salvación es algo gratis, y creo que es la obra del Espíritu Santo de forma sobrenatural, abriendo nuestro entendimiento y mostrándonos nuestra condición de caídos y perdidos. Pero a partir de ahí, lo que ocurre sí que es un acto de nuestra voluntad. Y yo quiero compartir con vosotros un par de textos, y voy a leer dos versículos. Sí, voy a leer tres, que están en Primera de Pedro. No hace falta que lo busquéis porque yo soy rápida y pasaré de una cosa a otra antes de que os deis cuenta. En Primera de Pedro 2, del 1 al 3, aunque todos debemos de saber que los capítulos, cuando se escribieron, no existían los capítulos, era una carta que estaba escrita. Quiero decir, el 2 es una continuidad del 1. Dice: «Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Y esto se lo dice a alguien que debe de acabarse de convertir, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todos sabemos lo que es algo adulterado, es algo que han cortado. Quiero decir, la leche, sabéis que antes la de las vacas y las cabras la cortaban ya no solo con agua, sino hasta con el pipi de las vacas. Habían en sitio. Yo eso se lo he oído a lecheros de los que habían antes y menos mal que yo no he sido nunca muy lechera. Pero no sé por qué la cortaban. La verdad es que nunca supe por qué podían llegar a cortarla con el pipi. Con el agua puedo entender lo que saquen más, pero no sé si es que guardaría propiedades o tiene que ver con cosas a veces de viejos, ¿no?, donde creen que ciertas cosas se guardan. Pero todos sabemos lo que es adulterar. El pan que comemos está adulterado con las cosas que hay hoy en día, sabemos que no es harina, y muchas de esas cosas. Así que está diciendo: desead como niños recién nacidos. Acabáis de convertiros, acabáis de nacer de nuevo. Y en vosotros está el hecho, tenéis que desear eso. Ahora, ¿cómo sé si está adulterado o no? Pasaremos ahí dentro de un momento, porque antes quiero hacer referencia a algo que pone en el capítulo 1 para terminar hablándole a un recién convertido, que es llamamiento a una vida santa, que dice: «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado», es decir, cuando Él vuelva. Tenemos que esperar y perseverar en eso, como hijos obedientes. Y la obediencia en el pueblo de Israel era algo que era muy medido. Es decir, a un hijo rebelde se le podía matar. Eso estaba en la ley. Es decir,
tenían muy claro y entendían lo que era la obediencia. Así que Pedro está hablando de algo que ellos entendían muy bien. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, es decir, antes de conocer a Cristo. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y bueno, y sigue hablando de todo eso para llegar al capítulo 2, donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas esas cosas que antes batallaban en nuestro cuerpo, desead lo nuevo, desead lo que no está corrompido. Claro, todos entendemos una cosa clara. Quiero decir, sabemos que la salvación es por fe y que es pura gracia, pero no nos podemos quedar toda nuestra vida con esa fe, ni solo con esa gracia, porque nuestras vidas en Dios no avanzarían. Es decir, nos quedaríamos ahí sencillamente sin poder entender nada más, y podría pasarnos como hemos leído en Hechos 10, que retrocederíamos, porque cuando el cristiano no avanza, es decir, no hay cristiano que se estanque, eso es una mentira. El cristiano que se estanca siempre retrocede, siempre retrocede. Y eso está hablando de que es un acto, nos dice la palabra que eso es un acto de nuestra voluntad, el hecho de querer crecer, el hecho de anhelar cambiar. Hay cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Puede ser nuestro pasado, y ahí entran heridas, educación, cultura, todas esas cosas que sabemos que están ahí, que sabemos que tienen peso sobre nosotros y que a veces nos sirven de excusa para no avanzar. Porque en esta tarde yo no voy a hablar de sanidad, ni voy a hablar tal vez del aspecto, de ciertos aspectos del corazón. Voy a hablar, espero poder compartir y que todos entendáis, ¿no? Igual que lo estoy entendiendo yo, ¿no?, con los años que llevo, el hecho de que cambiar, crecer, madurar, es algo que yo decido. Es algo que yo decido. Es mi decisión. Hay algo que a veces nos impide cambiar o nos impide crecer. Hay a veces una incorrecta regulación en el tiempo. Mirad, igual que en lo natural, cuando nace un bebé, Alex y Salva van a ser papás y le van a dar leche. Si ella no tiene leche materna que darle, tendrán que comprar botes de leche, pero seguro que no se les va a ocurrir darles un plato de lentejas ni de paella, porque el estómago del chiquillo no lo aguantaría. Es decir, nosotros somos conscientes de que un bebé necesita ciertos cuidados y como padres intentamos darle lo mejor. Intentamos ir, en el plazo de un año, un chiquillo viene a comer y a probar todo lo que son los alimentos que van a constituir su vida de adulto. Empiezan primero con la leche, a los pocos meses se le introducen cereales como una cremita, luego viene ya el triturado del salado, de la fruta, todo eso triturado, y luego se le va dando a trozos, hasta que finalmente puede comer, ¿no? Todo eso lo entendemos. Vemos a nuestros niños muchas veces que se disfrazan con nuestra ropa, con nuestros zapatos, y nos hace gracia. Pero no los vamos a dejar que se vayan por ahí, ¿verdad? Con un zapato del 40, un chiquillo que gasta un 18. No los vamos a hacer. Porque se podría caer, la ropa también tropezaría. Entendemos que todo necesita un tiempo. Al igual que no íbamos a permitir que se negase a crecer, que siguiese queriendo tomar solo leche, que no quiera tomar alimentos, que quisiera vestirse como un bebé, nos parecería casi irracional y intentaríamos enseñar a nuestro hijo que forma parte del crecer el hecho de cambiar de vestimenta y el hecho de alimentarse. Y claro, aquí ocurre una cosa, que tan malo es querer ir por delante como no querer hacerlo. Todo tiene su tiempo.
Pero claro, hay gente que se queda esperando el tiempo. Bueno, por lo que entendemos que cogemos a nuestros hijos y no les vamos a dar siempre leche porque estarían malnutridos. Vemos los niños que nos sacan en la tele, los de África, que están pequeñitos, que tienen poco peso, que no se desarrollan, que no pueden andar. Cuando nosotros estuvimos en la India, veíamos niños que eran así, que a lo mejor pensábamos que tenían 4 o 5 años y nos decían, como mínimo tienen 3 años más. Y eso era por cuestión de la falta de alimentación correcta. Son más pequeños. Es verdad que ahora los veías correr y sanos, con una alegría que no veas, pero la falta de alimentación correcta había impedido que ellos se desarrollasen correctamente. Y bueno, en este caso solo se había quedado en eso, pero muchas veces si hay una malnutrición produce enfermedades, y enfermedades serias que pueden llevar a la muerte. Pues igualmente en lo espiritual ocurre lo mismo. Es decir, te conviertes y debes de tomar alimento, la leche de la salvación. Uno entiende la gracia, uno entiende que, bueno, todo le va bien, entiende que ha sido perdonado y entiende que tiene que perdonar. Eso es de lo primero, escuchar, eso es de las primeras cosas que uno tiene que entender. Y si no lo has entendido, es que seguramente te has quedado solo con la gracia. Y entonces, pues ahí hay un problema. Quiero decir, no podemos coger la parte de alimento solo que nos gusta. El alimento para crecer tiene que ser todo. Mirad, algo que a mí a veces me preocupa es, y yo sé que soy quien ministro y quien siempre aconsejo en esas cosas y que hablo de la sanidad, que hablo del pasado, de la restauración, pero a veces me da la sensación de que muchas veces buscamos excusas en todo eso para no cambiar. Yo mismo durante un tiempo, aunque no las buscaba para no cambiar, pero como no tenía nadie que me dijera nada, que aprendí así un poco, bueno, a lo salvaje, entre comillas, porque Dios cuidó de que no se me fuera la olla con todo eso, pues siempre que me pasaba algo, yo buscaba una respuesta. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando encontraba, si llegaba a encontrarlo, bueno, me había pasado esto, me había pasado lo otro, estaba en mi temperamento, estaba en mí, ya me quedaba tranquila. Pero un día yo me di cuenta, y eso fue Dios. Eso fue Dios. Yo sé que fue Dios, porque para eso está el Espíritu Santo que muere en nosotros. Un día yo me di cuenta del peligro que corría de querer ver que siempre ocurría y yo reaccionaba mal por algo. Y entendí que no podía usar eso como excusa, entre comillas, a lo mejor ante los demás, porque a Dios no lo iba a engañar. Y entendí que no solo mi vida estaba formada de cosas malas que yo creía haber vivido o que había vivido, sino de decisiones que también yo había tomado y que no importaba, escuchad un momento, no importaba lo que yo hubiera vivido para saber lo que tenía que hacer ahora. Y ahí entra mi voluntad. Pero es más, la Biblia nos anima precisamente a eso. La Biblia nos anima al hecho de poder examinarnos y vamos a volver a Hebreos, al capítulo 5, verso del 11 al 14, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír,
pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y el versículo 11 empieza diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho lentos para oír. Quiere decir, está reflejando un acto de la voluntad de los hebreos, a quien iba dirigida la carta. Les está diciendo: voluntariamente os estáis negando a crecer. Y cuando ya teníais que ser maestros y estar enseñando a otros el uso de lo que está bien y de lo que está mal, resulta que nuevamente hay que volver a enseñaros lo primero, que tiene que ver con la salvación y con la gracia recibida. Porque a partir de ahí, de la gracia recibida en la salvación, uno debe de empezar a crecer. Y es verdad que todos no crecemos igual. Yo he conocido chiquillos, niños, bebés, que con 3 meses comían cocido. A mí eso me asombró, porque yo pensé, le va a dar una diarrea que no veas. Era el hijo de una amiga, quiero decir, yo se lo di. Su madre me lo dijo y yo se lo di. Yo estaba embarazada de mi hijo. Y yo decía, este chiquillo se me va a poner malo. Porque además llevaba de grasa y llevaba de todo. Era impresionante. Y no, le sentó la mar de bien. Pero eso no es lo normal. Quiero decir, que todo tiene un tiempo. Y no porque este bebé hubiese comido cocido a los 3 meses, el siguiente bebé que tuvo iba a hacer lo mismo. Y a nosotros muchas veces nos pasa, tal vez no tanto al liderazgo, que sabemos que todo necesita un tiempo, que necesitamos todos un tiempo porque hemos pasado por ahí, no por otra cosa. Necesitamos un tiempo para crecer, para madurar, para entender las verdades espirituales. Pero muchas veces nosotros, cuando entendemos algo, y que levante la mano el que no la haya pasado. Yo no la voy a levantar porque a mí me pasó. A mí me pasó. Creemos que por el hecho de haber entendido una verdad, y es una verdad espiritual, siempre que tú entiendes la palabra de Dios de algo que tienes que cambiar, es una verdad espiritual, el otro de al lado la tiene que entender también. Y a lo mejor es verdad que es tiempo, escúchame, a lo mejor es verdad que es tiempo de que la entienda, porque Dios espera de cada uno de nosotros que vayamos creciendo conforme al tiempo que llevamos convertidos. Yo no puedo estar igual ahora que hace un año, y mucho menos que hace 10. Eso no es normal, estaría deformada. Quiero decir, un bebé se deforma porque va creciendo y se deforma. Pues lo mismo en lo espiritual. Los que habéis hecho metamorfosis ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Con el gusano que se queda entre mariposa y gusano. Bien fea que es la cosa. Y vendría a ser eso. Vendría a ser eso. Lo que quiero decir es que muchas veces, en nuestro crecimiento cristiano salen cosas que queremos atribuírselas a otros y estamos preocupados por otros y no nos damos cuenta que lo que está saliendo, que puede ser el legalismo, que puede ser el orgullo, que puede ser no sé qué, que pueden ser los celos, están impidiendo que yo crezca. Y eso es mi responsabilidad. Eso es un acto de mi voluntad. Yo tengo que examinarme, tengo que conocerme, tengo que saber lo que hay que interfiere en el crecimiento que Dios espera y demanda de mí. Lo espera, como cualquier padre. Él espera que yo crezca y que madure. Y que sea responsable. Y que sea obediente. Fíjate que eso se lo decía ahí Pedro a estos que tenían que tomar leche espiritual, obedientes y santos. Y les habla de esas cosas tan feas que hay en el corazón. Y que muchas veces, solo las usamos para no cambiar. Es mejor decir, el otro no cambia, o el otro tiene la culpa,
fíjate lo que me ha hecho. Cuando la palabra de Dios está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús lo hizo y Esteban también. Así que Esteban nos puso el listón un poco alto, porque a él lo estaban apedreando, estaba desnudo también, igual que Jesús, si no me equivoco. ¿Vale? Eso es una vergüenza y una humillación. Y a nosotros, cuando nos humillan, mal asunto. ¿Cómo nos gusta tener razón en todo? Somos incapaces muchas veces de reconocer nuestra necedad y de reconocer que nuestro orgullo nos impide alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y nos impide madurar. Y a veces incluso podemos ser de tropiezo para otros. Porque a veces nuestras exigencias, mira, dos personas, y yo eso lo he visto a lo largo de los años, dos personas que se convierten al mismo tiempo, parece que siempre se comparan muchas veces. O incluso, aunque haya de diferencia un tiempo, yo he visto esto, he entendido esto de parte de Dios que tengo que cambiar, que tengo que pelear, y como se lo ves al otro, lo fichas. Y vamos, lo pasas por los rayos X cada vez que lo tienes delante de ti o que te cuentan algo de esa persona. Y pierdes tanto tiempo en mirar a esa persona que no te das cuenta que el que no está creciendo y madurando eres tú. Y que por lo tanto tú eres culpable de no crecer. Yo soy culpable de no crecer. Cuando yo sé que hay algo en mi vida que es un impedimento, que me impide relacionarme con Dios y me impide relacionarme con los demás en la forma en que Dios quiere que lo haga, yo soy culpable. No tengo que buscar culpables en los demás. Si tengo un tropiezo con alguien, debo de perdonarlo, siempre. No a veces, no cuando me siento espiritual, no cuando creo que he sentido la presencia de Dios y voy a perdonarlo, pero es que me doy la vuelta y ya está otra vez ahí, ya me lo he vuelto a hacer. Yo soy culpable, siempre. Si me sigo comparando a los demás o a alguien, salgo perdiendo yo. Por lo tanto, no solo salgo perdiendo, sino que soy culpable por no dejar y por no creer lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice acerca de mí. Soy culpable cada vez que me niego a creer algo de lo que está aquí y a vivirlo y a pelear por vivirlo. Soy culpable cuando quiero permanecer en la ignorancia y desconocer lo que hay en mi vida porque pienso que así Dios no me va a pedir cuentas. Mentira. Eso es una mentira de Satanás. Los demás se lo pueden creer, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Cuando yo no quiero saber voluntariamente acerca de mí, soy culpable. Culpable de no crecer, porque si yo no cambio, estoy retrocediendo, me estoy quedando deformado y me tienen que volver a dar otra vez el mensaje de salvación. Y yo no puedo vivir siempre del mensaje de salvación. No puedo emocionarme solo de los mensajes de la gracia. Eso sería una mala alimentación. Si los cristianos viviéramos solo del mensaje de salvación, ¿qué estaríamos comiendo? Gracia, ¿no? Y regalo, ¿verdad? Si comemos mucha grasa, ¿qué nos pasa? Tenemos problemas de estómago, de obesidad, ¿no? Si comemos mucho de otra cosa que no nos conviene, podemos tener ácido úrico. Es decir, los excesos de cosas nos pueden traer problemas. Y lo mismo, quiero decir, si yo necesito emocionarme cada vez y arrepentirme como si me acabase de convertir, ¿quiere decir que estoy mandando otra vez a Cristo a la cruz? La Biblia dice que eso no puede ser.
No puedo hacerlo. Hoy, como acerca de que Jesús dio su vida por mí en la cruz, y mañana tendré que comer, que tengo que sacar la rebeldía, como Benja compartía el domingo de la rebeldía que hay en mi corazón, y descubrir por qué le di pie a ella, por qué la mantengo. Pasado mañana tendré que descubrir por qué no soy capaz de soltar el orgullo. Pasado mañana al otro tendré que descubrir por qué hay tanta falta de perdón en mi vida. Pero escuchar un momento, la responsabilidad siempre será nuestra. Y será un acto de voluntad el hecho de decidir librarnos de todo eso. Cuando uno pelea, Dios siempre habla y te muestra lo que hay. Y además hasta te muestra qué es lo que te impide soltarlo, si es que hay algo que te impide soltarlo. Es ahí donde a lo mejor aparece la sanidad, la renovación, la restauración. Pero es en la búsqueda de cambiar, en la búsqueda de crecer conforme al conocimiento que tenemos y de no quedarnos como niños recién convertidos, donde vamos a encontrar todo eso. No nos sirve de excusas. Yo sé que hay gente que dice, es que yo soy muy rencorosa. Yo era muy rencorosa, pero tuve que entender que una persona que es muy rencorosa, pues, a ver, el rencor no va a entrar al cielo. Así que eso sobra en mi vida. No solo oro y renuncio al rencor, sino que a partir de ese momento tengo que tener mucho cuidado cada vez que me enfado para no anidar rencor en mi corazón. Eso es un acto de mi voluntad. Lo que yo hago y lo que decido de ahora en adelante. Eso es un acto de mi voluntad. Decido alabar y adorar a Dios en esta tarde y le canto, rindo mi vida a ti. Eso es un acto de mi voluntad. Y que sepáis que Dios nos ha escuchado a todos. Todos los que hayáis abierto la boca. Así que no os asombréis si empezáis a tener problemas con eso, porque Dios quiere ser eso, que rindáis vuestra vida. Él no está sordo. Y nosotros crecemos, escuchad un momento, no es que crecemos de forma automática ni maduramos de forma automática, sino que Dios permite pruebas y crisis para que vayamos madurando y en ese proceso veamos lo que estorba el crecimiento. Pero la decisión de crecer es nuestra. Eso es un acto de nuestra voluntad. Ahora, ¿nos deja Dios solos en el empeño? No. Aun cuando hay un acto de nuestra voluntad, hay algo también sobrenatural. Y es el hecho de que Él mandó a su Espíritu Santo para que nos ayudara en todo lo que nosotros desconocemos y en la parte en la que no podemos. Él mismo dice, esperad que creo que lo tengo anotado, acerca del Espíritu Santo, dice, voy a hacer una pregunta, ¿por quién nos hizo conocer a Dios en sus secretos? El Espíritu Santo. ¿Quién escuadrilla las profundidades cosas de los propósitos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que conoce todo lo de una persona? El espíritu del hombre. Y eso lo tenemos en 1 Corintios 2, del 6 al 16. Voy a leerlo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjate. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso, escuchad un momento, y eso es algo fuerte. Tenemos la mente de Cristo. Y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos guía a la verdad y a entender la verdad. Es decir, si dices que no la entiendes, o por lo menos lo básico, problema tienes. Problema tienes. Pero hay cosas que es para los recién convertidos, que yo acabo de leer, que es como el vivir en santidad, que creo que lo entendemos todos. Dios nos llamó a vivir en santidad porque Él es santo. Eso es lo que tiene que tener en mente alguien que ha nacido de nuevo y tratar de descubrir lo que es la santidad de Dios. Sabemos que Dios nos llama a vivir en santidad, por lo tanto, tenemos que ver todo lo que es un estorbo para ello y descubrir lo que quiere decir vivir en santidad. Esa es nuestra obligación. Esa es nuestra obligación. Dios no nos dejó solos, no nos pide que peleemos en nuestra fuerza, aunque sí es un acto de nuestra voluntad, de una decisión nuestra, el hecho de querer cambiar. Dejó con nosotros el Espíritu Santo, que hace una obra sobrenatural en nuestra vida y nos guía y nos lleva y nos da las fuerzas cuando creemos que no tenemos ninguna o cuando creemos que está todo perdido. Que Dios os bendiga.